Bien, primero saludarlos y decirles que tengo por ahí un, un vecino que se compró un perrito y por ahí anda ladrando, así que voy a tener coro de fondo. Bien, hoy día vamos a hablar del transgeneracional y lo que esto significa. Vamos a hablar de los dobles, de los maestros, de las repeticiones de nombres, que es lo que pasa cuando se repiten los nombres dentro del árbol familiar. Y así vamos a ir nombrando. Ustedes van a poder hacer preguntas de lo que ustedes quieran. Vamos a explicar esto de los dobles y maestros dentro del árbol genealógico, qué es el heredero universal cuando muere un pariente y posteriormente nace un niño, el mismo día del nacimiento de la abuela, el abuelo, un tío, un primo, ¿ya? Y todas estas cosas que tienen que ver con las herencias energéticas que vamos heredando. Alguien también preguntó por ahí en algún momento el tema de las profesiones. Las profesiones tampoco son al azar. Esto quiere decir que cuando aparecen los médicos, los profesores, ya los sanadores dentro del árbol familiar, tenemos historias bastante difíciles con nuestros antepasados y por eso tiene que aparecer familia en el futuro que venga a reparar los errores o las situaciones que resultaron de conflicto en el pasado. Así es que eh, cuando hablamos de árbol genealógico, hablamos de todas las conexiones cronológicas. Esta parte es súper importante, cronológica. ¿Ya? Participan todos en la cronología, incluyendo los abortos y pérdidas. Cosa que en general hay una mayoría de personas que desconocen la importancia de los abortos y las pérdidas espontáneas dentro del árbol familiar. No existe tanta conciencia en relación a esto. Quizás no es muy bueno en este sentido que falte tanta información. Eh, Creo que una de las cosas que más me ha tocado trabajar en constelación familiar es precisamente este tema de las almas yacentes, que tiene que ver con todos los no nacidos dentro del árbol genealógico y que por estar reconocidos parcialmente o algunos quedar en el anonimato, estos van a traer una cantidad de implicaciones sobre la descendencia. De aquí, yo lo he dicho muchas veces, las depresiones, crisis de pánico, autismos, esquizofrenias, trastornos de personalidad. eh, en general, digamos, hay un montón de situaciones. Um, el heredero universal. En el transgeneracional existe un concepto que es el heredero universal, que tiene relación con esto que decía de la muerte. Es decir, se nos muere un pariente a un 20 de enero y luego nace o un sobrino, un nieto o un bisnieto con fecha 20 de enero. ¿Qué significa esto dentro del árbol genealógico? Que el que terminó su vida un 20 de enero y el que empieza su vida un 20 de enero es como continuar con la historia de vida del antepasado. Es decir, todo lo que el otro dejó pendiente o todas las cosas que hizo que necesitan continuarse, el heredero universal va a tomar lo positivo y lo negativo. Es decir, va a prácticamente despertar de la muerte el que murió y en una nueva encarnación empieza un nuevo proceso. Entonces, esto es muy interesante. Los dobles, ser dobles dentro del transgeneracional, esto también es interesante porque somos dobles todos aquellos que hemos nacido y tenemos familiares con los que tenemos 6 meses de diferencia. Es decir, para dar un ejemplo, todos aquellos que nacieron en marzo van a ser dobles del árbol familiar con todos aquellos que nacieron en septiembre. Es decir, contamos 6 meses hacia adelante, entonces, desde marzo, ¿no es cierto? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ahí se producen 6 meses. Si lo hiciera al revés, si retrocediera, voy a llegar de nuevo a septiembre. Es decir, no importa si cuento hacia adelante o si lo hago en reversa, siempre voy a llegar a un punto en el que
todos los que nacieron dentro de este rango de mes se vuelven dobles. Ser doble significa, en el transgeneracional, que vamos a tomar una fracción de la vida del personaje con el cual tenemos una conexión. No es toda la vida como el heredero universal, pero sí automáticamente vamos a recoger algunas experiencias de vida, vamos a repetir patrones de conducta o vamos a tener que vivir ciertas experiencias. Dentro del transgeneracional están los dobles, están los maestros, están las almas fantasmas o yacentes, están los dobles por nombre, los dobles por profesión, los dobles por parecido físico, los dobles perfectos, los dobles por fecha de concepción, es decir, que nacen coincidentemente en una misma fecha, los dobles por fechas de defunción, y aquí cabe el heredero universal, los dobles espejo, que es energéticamente representa, supongamos a alguien que nació un 12 de julio. Julio se considera el mes 7, el doble espejo sería aquel que nació en diciembre, un día 7. Es decir, en vez de un 12 del 7 sería un nacimiento, el otro sería en diciembre, el mes, pero en un día 7. El doble espejo se cambia el mes por el día, ¿ya? Entonces, acá, en este sentido, la cantidad de información, los fantasmas horizontales, los fantasmas verticales, las lealtades ciegas, las lealtades invisibles, las lealtades inconscientes, es decir, el abanico que existe en el transgeneracional es enorme. Entonces, ¿cómo yo reduzco esta información a información celular? ¿Ya? Es decir, una de las cosas que está comprobada quizás por las dinámicas de constelación familiar es que efectivamente hay una parte de nosotros que viene a repetir patrones una y otra vez. Es decir, no podemos evitar ciertas actitudes, ciertas situaciones que se repiten o comportamientos o palabras. Es muy divertido ver a los viejos chicos, es decir, cuando aparecen los nietos, ¿no es cierto?, a estos pequeños de 3, 4, 5 años, que caminan como el abuelo, se ponen las manos atrás, o tienen alguna parada simpática, ¿no es cierto?, o hacen algún gesto con las manos, y que todo el mundo puede reconocer como de alguien que, por cierto, ya estuvo antes, ¿ya? Y este niño, esta niña, digamos, viene con estas mismas palabras, o a veces son frases repetidas que uno dice, oye, pero ¿por qué está diciendo esto? ¿De dónde lo aprendió? Es muy común ver en los niños que utilizan palabras, ¿ya? Por eso se les llama viejos chicos. ¿Por qué se les llama viejo chico? Porque, claro, son tan pequeños y salen con un vocabulario bastante rebuscado. Es que, ¿cómo captaron una palabra tan rápido y la incorporaron como parte de su lenguaje? Entonces, acá hay un montón de conexiones. En este sentido, podrían abrir camino hacia preguntar miles de cosas. Los conflictos con el dinero, los bienes raíces. Yo lo que he hecho el último tiempo, desde que partió la pandemia y desde que, bueno, a través del canal de YouTube empezamos a entregar información, es ir compartiendo todo lo que tiene que ver con aspectos de sanación. Los últimos 2 videos, cuando hablábamos de los bloqueos energéticos en relación al dinero y la relación que tiene el dinero con los padres, la salud y las parejas, esto es categórico. Entonces, recibí muchos comentarios y muchas personas me estuvieron comentando acerca de esto. Bueno, está directamente esa información vinculada con el transgeneracional, árbol genealógico, biodecodificación, es decir, son todos parte de la familia. Constelación familiar, por donde tú lo mires, al final la información se cruza. Y todavía tenemos posibilidades de ir sanando el árbol genealógico. Quizás lo más interesante es que la espiritualidad todo el tiempo nos ha enseñado el camino de la luz, el camino de lo correcto, y nos hemos esforzado por ser buenas personas. Las constelaciones familiares, de alguna manera, dan un golpe a la espiritualidad cuando vemos casos
de cosas que no se resuelven, ni siendo bueno, ni siendo amable, ni siendo un ser de luz. Se resuelven simplemente asumiendo un dolor, una pena, enfrentando a un agresor, diciendo las cosas tal y como las viviste. Entonces, esto de estar como todo el tiempo fingiendo que somos todos bonitos, en el transgeneracional no sirve para nada. No sirve para nada que tengamos a la oveja negra, la oveja rebelde, si la oveja negra y la oveja rebelde no se puede manifestar. Es decir, viene precisamente a qué. Cuando aparece la oveja negra en la familia, se entiende que este personaje viene a desobedecer, viene a portarse mal, viene a vivir trancas, bloqueos, adicciones. La oveja negra no escucha órdenes, no es sensata, no le importa el que dirán, vive en su vida. Entonces nos vienen a dar una lección de rompe la estructura, nos gritan con su comportamiento, déjate de ser tan moralista, déjate de ser tan correcto porque estás viviendo una vida fingida o estás viviendo una vida falsa, te estás poniendo en una situación que no es verdadera. Entonces, estás castigando tus sentimientos porque, claro, te enamoraste de un hombre casado. ¿Y qué es lo que hace una mujer correcta? Entonces no lucha por ese amor. Mientras que la oveja negra, si se enamora, aunque el individuo tenga una relación, no sea tan buena, etcétera, la oveja negra va a ir y correr todos los riesgos. No tiene miedo. Lo bueno de la oveja negra es que no tiene miedo a ser rechazada. La oveja negra no tiene miedo a ser criticada. La oveja negra no tiene miedo a ser juzgada, condenada, sacrificada. Díganme lo que quieran, pero yo voy a hacer lo que yo siento, no lo que ustedes piensan. Mientras ustedes son esclavos del pensamiento, la oveja negra es libre de vivir todo lo que habita en su corazón. Y sí, es considerada rebelde porque como no se somete a ninguna creencia, no se, no se dirige a través del camino algodonado, ni blanquito, ni luminoso, sino que es capaz de entrar en el rechazo, en el sufrimiento, en la pena. No es que la oveja negra ande buscando sufrir, lo que pasa es que ella viene a materializar todo lo que los otros reprimieron. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los correctos en el pasado? Nuestros antepasados correctos, los que fueron correctísimos, moralistas, buenitos, se comportaron tan bien, nunca hicieron ninguna travesura, entonces la oveja negra toma la energía reprimida de los que fueron correctos y entonces viene a hacer todo lo que aparentemente se ve incorrecto. Entonces, ¿qué viene a hacer? Viene a liberar todo lo que quedó reprimido, los amores que no fueron expresados, las rabias que no fueron enfrentadas. Por eso la oveja negra tiene la tendencia a pelearse siempre con los padres, con el entorno, con las parejas, porque la oveja negra viene a poner a todo el mundo en su lugar. Y le guste o no escuchar esta verdad que incomoda, la oveja negra tiene la finalidad de liberar al clan familiar de esta esclavitud mental, de esta falsa luminosidad que se nos ha impuesto a través de generaciones y que nosotros, por supuesto, queriendo ser buenas personas, lo aceptamos porque asumíamos que eso era lo mejor. Entonces, ayer una constelación nos dio una cachetada, una bofetada de lo que es el amor verdadero, que está más allá de todo lo que es moralista, todo lo que es correcto. Y finalmente las personas terminaron amándose hasta el final, cosa que las personas correctas no pueden, porque si alguien te traiciona o te es infiel, entonces el ataque inmediato es, no, es que tú no te valoras, tú no te respetas, pero hay situaciones que están más allá de la comprensión y que el corazón es capaz de asumir costos con tal de ser feliz y vivir lo que tiene que vivir. Entonces, si alguna mujer, algún hombre estuviera en una relación difícil, tóxica, tormentosa, pero aún así está viviendo lo que su corazón dice, visto desde el punto de vista energético, tendríamos que decirle, bueno, si tú estás dispuesta a vivir esa felicidad que dura un rato y a aceptar el dolor que esto te provoca otro rato, adelante, continúa, porque desde la energética no hay juicio. Si tú sientes que tú tienes que sacar una lección en este sentido, hazlo, vívelo. Vívelo tan intensamente que cuando termine tu experiencia puedas decir, bueno, al final hice lo que yo quería, no lo que me dijeron que era bueno, no lo que me dijeron que era correcto. Y no te vas a quedar con esa sensación de, ¿y qué hubiese pasado si lo hubiese llamado, si lo hubiese buscado, si lo hubiese preguntado? Porque lo bueno que tiene la oveja negra es que es capaz de contradecir, de ir, enfrentar, luchar,
y correr todos los riesgos. Ella, la oveja negra, va a ir a decir yo te amo y no me importa el que dirán, y no me importa que tengas hijos, y no me importa que seas casado, sé que no eres feliz, sé que lo estás pasando como el forro, y que tú serías mucho más feliz conmigo, juégatela por mí, como la oveja negra es capaz de correr hacia la aventura, hacia el riesgo, cosa que las personas correctas quedan atrapadas ahí como, pucha, no, pero es que eso no se hace, yo no querría que me hicieran esto a mí, etcétera, etcétera. Entonces, nos entrampamos en pensamientos que parecen bonitos, pero que no forman parte de vivir, no forman parte de sentir, no forman parte de crear una experiencia real. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la energía? La energía nos dice, vive, vive, corre riesgos, enamórate, y enamórate al punto de si tienes que sufrir por amor, no importa, pero entonces que sea tu amor, que sea tu sufrimiento, y no le endoses esto a nadie, no le eches la culpa a tu mamá, no digas que por culpa de tu papá, simplemente asume todos los riesgos y vive, porque esta vida te la regalaron a ti, eres tú el beneficiario de haber encarnado, de haber recibido esta oportunidad. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres vivir una vida correcta, encasillado en lo que es moral, en lo que es perfecto, en lo que es bueno? ¿Quieres transformarte en un servidor para todos los demás porque eso te acomoda? Entonces disfrútalo con todo lo que tienes, porque si esa es tu decisión, lo puedes hacer. Y lo bueno que tiene esta vida es que da espacio para todos. Es decir, todos caben, todos pueden vivir, todos pueden disfrutar, todos pueden sentir. ¿Cuál sería el mensaje desde el punto de vista energético? No te metas en la vida del otro y dedícate a disfrutar la tuya. Mientras que la espiritualidad nos invita a anda y corrige a todo el que pueda, sirve a los demás, compromételos, sírveles, atiéndelos, haz que se sientan que te necesitan. A la energía eso no le interesa. Es tu vida y tú puedes hacer con ella lo que tú quieres. Si tú te sientes en paz, y ojo, y esta es la parte interesante, en energética hay un grupo de personas, Mercedes Miranda lo decía clarito en su libro, hay dos grupos de personas. Está el grupo de personas que viene a rescatar a la humanidad, son los servidores, los esclavos del bien. Y está el otro grupo uh, que no tiene que ver con la salvación, que no tiene que ver con las dependencias. Entonces, ¿cómo rayos nos aceptamos tal y como somos? Porque quizás esto es lo difícil, que nos aceptemos tal y como somos. Hay gente a la que le encanta el pescado, a otros no. A otros les encanta la carne, a otros no. Entonces, ¿qué es lo que hace la espiritualidad? Quiere que todos sus hijos sean buenos, que todos sus hijos sean salvos, que todos sus hijos tengan la misma oportunidad. Pero, lamento decir que desde la energía eso no es real. El león se va a comer al ciervo, el ciervo se va a alimentar de hierbas, de plantas, de otras cosas. Entonces, las plantas no están a salvo con determinados animales herbívoros, mientras que los animales herbívoros no están a salvo al lado de los carnívoros. Y la espiritualidad insiste en que todo el mundo tiene que ascender y trascender a una quinta dimensión. Aquí es donde a mí me da sueño y digo, ya empezaron con la cuestión, si esto no es real, como, por favor, dejémonos de fantasía, dejémonos de cuentos Disney, aterricémonos y démonos cuenta que hay gente que quiere estar en la playa, otros quieren estar en el cine, otros quieren estar en el cerro, y hay otro grupo que quiere estar encerrado en la casa y no salir porque prefiere una película. Entonces, los que no salen al cerro, pobrecitos, los que se están perdiendo. Perdón. ¿Qué significa esto? ¿En serio? ¿Creemos que porque estamos disfrutando la naturaleza tenemos una mejores posibilidades que el que está en casita viendo una película? No es así. No es así. Hemos tenido batallas ridículas, absurdas, ¿ya? Nos dividimos por clubes deportivos, por partidos políticos, por ideologías, hasta por la forma en que vivimos la espiritualidad. Al mundo energético le interesa que seas tú, que es bastante diferente de ser un esclavito del bien. Entonces, cuando yo hablo del dios Chanta, claro que se enojan conmigo, pero el dios Chanta es el único patético que necesita adoración y exclusividad.
un Dios creador todopoderoso que necesita que toda su creación le reconozca. A mí me da sueño ese Dios, lo encuentro tan patético. Está necesitado, yo siempre digo que ese Dios necesita terapia, que necesita atenderse conmigo para que le enseñe a amarse a sí mismo y deje de necesitar a todos sus hijos, ya que lo tienen que idolatrar. Ahora, Pastor Soto, usted es un sinvergüenza canalla, o sea, de los más grandes que he visto. Quitarle el diezmo a la gente y más encima pedirle del 10% de su retiro la plata. O sea, lo considero, usted, señor, es un sinvergüenza de mierda, ¿ya? Y entonces, con este argumento de Dios y del reino y todo lo demás, usted le ha robado a mucha gente. Entonces, no creo en esta falsa espiritualidad. No creo en la quinta dimensión, no creo en los seres de luz, no creo en las pléyades. Es decir, me pueden hablar de muchas fantasías, pero lo real, lo concreto, se encuentra aquí, ahora. Es aquí y ahora. Esto es lo real. Tenemos la oportunidad de compartir. ¿Con quién? Con quien yo quiero. A veces familia, ojo, puedo estar enojado hasta con mi familia, pero tengo todo el derecho. Si tuve un padre maltratador, un padre alcohólico, una mamá que me abandonó, entonces no me pidan que yo esté todo el tiempo perdonando a la gente y que porque yo tengo que ser bueno, tengo que aceptar cualquier estupidez. No es tan así. Energéticamente, el reconocimiento y la espiritualidad como parte de un proceso de aprendizaje, yo lo considero necesario. ¿Ya? Pero cuando nos ponemos en estas como exigencias y establecemos estos dogmas de obediencias, aquí es donde yo no me interesa participar. Desde el transgeneracional, todo lo que he dicho tiene una cantidad de ecos inconscientes que se encuentran en tus células y que están grabadas solamente por el hecho de haber nacido de tu padre y de tu madre. Y no importa si tu padre y tu madre fueron buenos o malos, ellos vienen de un sistema familiar. Lo interesante de esto es que cada uno de nosotros todavía tiene la posibilidad de elegir qué quiere hacer con su vida. Pero para poder elegir lo que quieres hacer con tu vida, tienes que dejar de comparar, tienes que dejar de mirar lo que es correcto, tienes que dejar de mirar lo que es bueno. Tienes que concentrarte en lo que tú eres, en lo que tú quieres sentir, en lo que tú quieres vivir, en lo que tú quieres experimentar. Entonces, sí, puedo haber venido de un padre alcohólico, pero eso no me obliga a transformarme en alcohólico. Tengo las células en mi cuerpo de un alcohólico, podría activar yo algún tipo de adicción, pero todavía puedo elegir libre y voluntariamente no ser una víctima de todas las herencias que me ha heredado el clan. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las familias cuando las herencias quedan inconclusas o se cargan la tendencia en un solo sentido? Empezamos con esto de qué injusto y entonces empezamos a culpar a la mamá, al papá, a aquel que cargó la herencia hacia un lado de la balanza y dejó desprotegido a los otros hijos. Pero en el transgeneracional no existe el azar. Esto quiere decir que si un padre siente preferencia por un hijo y le deja de herencia todo a un hijo y traspasa todo el nombre de a un hijo y a los demás los deshereda, esto tiene una razón, esto tiene una explicación. Es decir, algo ocurrió en el clan familiar que está haciendo que esta separación se vuelva necesaria. Pero, ¿cómo vamos a entender lo que está pasando? ¿Cómo rayos entro en esta información y destrabo esto que está ocurriendo? Bueno, aquí es donde aquellas personas que se han dedicado a las terapias, a las consultas, a la energía, a entender cómo funciona un conflicto, le han hincado el diente a historias familiares. Y por esta razón, las constelaciones de alguna manera nos dan clase. Lo que yo he visto a través del tiempo es que las constelaciones se han transformado en una pequeña escuela de cómo entender los sucesos familiares. Y no tan solo nos permite entender los sucesos familiares, sino que a la vez nos permite liberarnos de ciertas creencias y trancas que están arraigadas en nosotros. Todo el mundo quiere ser exitoso, todo el mundo quisiera tener dinero, todo el mundo quisiera tener buena salud, todo el mundo quisiera tener una relación de pareja sana, estable, una buena relación familiar con los hijos, es decir, eso está en el formato genérico. Pero cuando aparece la persona que no se quiere casar, que no se quiere enamorar, que no quiere tener hijos, a ver qué pasa con el sistema. ¿Le salió un fallo en la Matrix o esa persona en su libre albedrío está tomando decisiones diferentes del sistema? Entonces,
¿Qué va a pasar con esta persona? Ah, te vas a quedar solterona. No, se te pasó el tren. Y socialmente vamos a decir estupideces que nada tienen que ver con la realidad. Es decir, si existe alguien que en su sano juicio, libre y voluntariamente, está eligiendo no tener pareja porque está mejor solito, más tranquilo, o solita, más tranquila, o sea, le aplaudo si es que eso es lo que su corazón siente, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hace el inconsciente? Empieza a comparar, empieza a ver que todas las personas están buscando pareja, están formando familia, están teniendo hijos, y entonces ah, el inconsciente trata de igualar. Ahora, ¿dónde se nota la autonomía de un individuo? Cuando no sigue la masa. Entonces, ¿quién es más libre? ¿El que está tratando de acomodarse a lo normal o el que está viviendo para sí mismo todo lo diferente? Desde mi juicio, aquel que es libre es aquel que se ha permitido vivir lo que su corazón siente, sea parte de lo socialmente aceptado o no sea parte de lo socialmente aceptado. Ahora, todos podemos hacer este camino y todos podemos hacer este recorrido. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué quiero yo para mi vida? Hay gente que no quiere ni plata, ojo, y se van a la montaña, y se van a un lugar donde pueden cultivar sus propias verduras, cuidar algún animalito, criar gallinas, y, oye, y viven bastante felices. Y no están sometidos a un teléfono, ni están haciendo charlas por Zoom, ¿ya? Están disfrutando mientras habemos otros que estamos hablando y grabando en un canal de YouTube acerca de la salud, el bienestar y un montón de cosas más que tienen que ver con energía. La pregunta es, ¿quién es más feliz? ¿El que está cultivando sus papitas, cuidando animalitos al lado de un río, cerca de la montaña, o el que está interactuando con otras personas a través de redes sociales? La respuesta correcta es aquel que sinceramente en su corazón está disfrutando lo que hace. Entonces, ¿por qué me entretengo? ¿Por qué me río? ¿Por qué ironizo? ¿Por qué cuestiono? ¿Por qué hago que la gente se pregunte cosas? Porque de eso se trata la vida. Yo no quiero vivir una vida aceptando todo lo que me digan. Yo quiero tener derecho a preguntar. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué sirve? ¿Y quién lo dice? ¿Y quién lo probó? ¿Y quién validó esto? ¿Y cuáles son los efectos? ¿Cuánto dura? Hay gente que le dicen cualquier cosa y acepta todo como, sí, sí, y es como si no hubiera ningún problema. Y sí, sí, pueden haber problemas. Entonces, tener una vida libre quizás es lo más difícil hoy en día, porque el sistema, de alguna manera, nos invita a creer cómo son las cosas, aparentemente. Entonces, nos ponen publicidades engañosas, nos hacen campañas del terror. Entonces, ¿cómo nos liberamos de la estupidez? ¿Para qué voy a ver un programa de televisión que me está diciendo cuántas muertes hay, cuántos casos graves hay más? Si no quiero estar en esa vibración, no me interesa. Yo prefiero estar en la playa. Hay tiempo para todo, que quizás es lo más importante. Y una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es que la espiritualidad nos ha indicado un camino a seguir. Y todo el mundo ha creído que ese camino a seguir es el que debemos seguir. En cambio yo dije, ¿y si ese no fuera el camino? ¿Y si fuera por el camino contrario? Y lo que hice, en vez de seguir a todos los seres iluminados de quinta dimensión que andan buscando la elevación, me fui por el camino tormentoso, por el camino oscuro. Empecé a escuchar a personas en crisis, sufriendo, y me dediqué a colaborar en su sistema personal individual. Y no andaba meditando con angelitos, ni guías, ni maestros ascendidos. Estaba trabajando con personas que tenían pena, dolor, angustia en el pecho, que no lo estaban viviendo, que no lo estaban pasando bien.
Y entonces trabajar con ellos, trabajar en las dinámicas de terapia, hacer las constelaciones familiares, me fue enseñando que existe un mundo espiritual paralelo que se mezcla con el nuestro y que ese mundo es tan real que afecta nuestra realidad todo el tiempo, una y otra vez, y tantas veces como sea necesario. Pero como ese mundo es invisible, entonces no teníamos la información adecuada. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la biodecodificación, el transgeneracional, en la información que comparten y que entregan? Bueno, son los resultados de estar analizando el comportamiento dentro de una familia. Esto es lo que permitió encontrar información que nos permitiera entender por qué repetir el nombre de un antepasado irremediablemente en algún punto, a favor o en contra, nos iba a conectar con ese antepasado para revivir ciertos momentos y ciertas experiencias. Cuando se dieron cuenta que esto de nacer en fechas determinadas, cuando descubrieron los dobles y se empezaron a observar que los de marzo y septiembre tenían una conexión, que los de abril y de octubre tenían una conexión, que los de mayo y noviembre tenían una conexión. Y todo calzaba, todo coincidía, habían 6 meses de diferencia entre la fecha de nacimiento de uno y de otro. Y estos eventos se empezaban a repetir. A nivel energético, a nivel celular, tenía que ver con el tiempo, tenía que ver con los ciclos, tenía que ver con las estaciones del año, tenía que ver con el cambio lunar, tenía que ver con la astrología, y se fueron cruzando datos e información. Entonces, los signos zodiacales eran una parte de la conexión. En la carta astral aparecía que teníamos un signo solar, ascendente y lunar, 3 conexiones. Y empezamos a descubrir que estas 3 conexiones tenían que ver con el transgeneracional de nuevo. Los dobles por nombres, por profesiones, por parecido, por fechas de concepción, por fechas de defunción, las líneas maestras, los herederos universales, y al final toda la información se cruza una y otra vez, tantas veces como sea necesario, hasta que el árbol finalmente se libere. Entonces, ¿cuándo aparecieron los abogados en el árbol familiar? Cuando la familia fue estafada, cuando no pudieron resolver temas legales, entonces, ¿qué es lo que hace el árbol genealógico? Te manda a los abogados para que estudien, se formen, y todos los casos que ellos resuelvan para otros van a ser un espejo de los propios casos que quedaron inconclusos de tu pasado. Entonces, cuando tú le resuelves a otro, eso que le estás resolviendo al otro se resuelve en tu familia. Es lo que le pasa a los sanadores. Todos los que trabajan en terapias, consultas, y no importa el tipo de terapia, no importa si lo tuyo es gemoterapia, si es acupuntura, si es biodecodificación, no importa si eres un tarotista, no importa si eres un reikista, toda la sanación que tú le aportas a otro que no forma parte de tu familia es una energía que se devuelve a las células de tu cuerpo, porque ahí está toda la información grabada de tus ancestros. Esto quiere decir que aparentemente todo lo que le entrego al otro, entonces también lo recibo. ¿Por qué yo hablo de la importancia de colaborarnos? Que no es lo mismo que ser esclavos. Porque en la colaboración se encuentra la liberación. En la servidumbre se encuentra un nuevo conflicto, un futuro conflicto. Entonces, una persona que nace para servir a los demás es un esclavo. Y ese esclavo en algún momento se va a tener que liberar, lo que significa que gracias a ese que hoy día está sirviendo al mundo y haciendo todo de forma obediente, 3, 4, 5 generaciones más adelante va a aparecer una oveja negra. Al que va, aparentemente no le va a importar rescatar a nadie, va a vivir su vida para sí mismo, este va a ser catalogado de egoísta, de egocéntrico, ensimismado, ¿ya? Incapaz de adaptarse a los cambios. En el caso de los niños van a ser catalogados como hiperactivos, pobrecitos, déficit atencional. Entonces, cuando el niño sea muy despierto y la información que le esté entregando el colegio no le permita al niño sentir que está aprendiendo y se aburra en clases,
ese niño va a pasar por hiperactivo. ¿Y qué es lo que le va a recomendar el sistema? Necesita una atención, primero con un paradocente, luego con algún psicólogo, y si el niño no se calma, si no obedece, si no hace caso, entonces al psiquiatra para darle algún tipo de pastilla que lo relaje, que lo calme. Y tontamente hemos aceptado estas ayudas como necesarias. Y no es cierto. Nuestros hijos no necesitan pastillas. Necesitamos experiencias. Lo que hacemos es mecanizar los aprendizajes. Entonces, no le estamos generando experiencias. ¿Por qué razón la formación de constelación en la que estamos trabajando no se parece a una formación tradicional? ¿Por qué es tan importante vivir experiencias? Porque lo que queremos es aprender de nuestras propias vidas, recoger de nuestra propia experiencia, validar aquello que hemos aprendido, fortalecerlo y transformarlo, pero de manera consciente, entendiendo que hay creencias que no necesitamos. Así es que, ¿qué es lo que pasa en el transgeneracional en relación a los duelos? Las constelaciones son muy categóricas en estos casos, ¿ya? Cuando una persona no ha podido aceptar el duelo de alguien, la constelación sugiere revivir el momento. ¿Qué es lo que hacemos desde la espiritualidad? No, no tienes que estar triste, no tienes que sentir pena, tienes que estar positiva. Y lo que hace la constelación es todo lo contrario. Te lleva a recrear el momento que no te ha permitido superar el duelo. Entonces, vamos al momento para volver a vivirlo. Sabemos que vamos a encontrar dolor, eso lo tenemos claro. Pero para poder sanar ese dolor, hay que vivir la experiencia y aceptarla, no negarla, no tratar de taparla con pensamientos positivos y optimistas, porque eso no te va a ayudar a resolver el conflicto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos desde la energía? Nos enfrentamos a la cruda realidad, pero con herramientas, entendiendo que todos somos un equipo, somos un soporte, que nos vamos a estar entregando apoyo, contención. Es decir, vamos a vivir este proceso, pero vamos todos juntos. Hemos aprendido a través de la dinámica a no juzgarnos, a no condenarnos, a, a aceptar que el otro tiene una forma de ver la vida diferente. Entonces, en nuestra primera clase de formación, yo hablaba del ratón. Podría yo en este minuto poner un ratón a la vista de todos ustedes. Y cada uno de ustedes va a ver lo que, de acuerdo a su propia experiencia, tenga en su corazón. Algunos mirarán un ratoncito tierno, amoroso. Otros mirarán algo que les da asco, les cause repugnancia. Otros sentirán terror de que yo exponga un ratón. Y es que como cada experiencia suya, personal, más la de su clan, es diferente en relación a los ratones, cada uno de nosotros mirará probablemente los niños vean a Ratatouille o a Stuart Little, mientras que los adultos tengan algunos recuerdos repugnantes o quizás más difíciles, más tormentosos. Pero la espiritualidad insiste en que no, todos tenemos que ser iguales, todos tenemos que amarnos, todos tenemos que estar al servicio de los demás, porque estar al servicio de los demás es lo que nos va a dar la vida eterna, nos va a dar la solución. En energética eso no es cierto. Pero si trabajamos de forma inteligente y nos colaboramos, entonces aquí es donde podemos obtener resultados óptimos que nos permitan avanzar. Así es que tenemos un camino que recorrer, experiencias que vivir, creencias que dejar de lado y evolucionarlas, transformarlas para que podamos avanzar. ¿Pero avanzar a qué? A ser nosotros mismos, no hacer lo que se nos ha dicho. Entonces, ¿alguien quiere preguntar algo para aprovechar el tiempo y
y podamos explicar quizás algo que no se entienda, porque información, mucha. Acepto todo tipo de preguntas, comentarios, sugerencias. Les voy a pasar el libro de reclamo. Adelante, Ida. Que tú dijiste que una persona que se dedica a la sanación, a hacer terapia, al sanar a otros, está sanando a su propio clan, ¿verdad? Es correcto, energéticamente es como un retorno. Mm. Es que no sé si será tan así, Carlos. Yo conozco gente que trabaja en el área de la salud y pasan súper enfermos y la familia igual, entonces no sé qué pasa ahí. No, ojo, es que son dos temas distintos. Cuando tú me hablas de enfermeras y doctores, Sí, eso. estamos metidos en la ciencia, ¿ya? Y la ciencia tiene la tendencia a reparar, o con pastillas, o con cirugías, Sí. tratamientos, medicamentos, quimioterapias, es decir, es todo químico. Es decir, ahí hay todo un Mm. proceso que pasa por ciencia. En el caso de los sanadores, cuando yo hablo de sanadores, me refiero a la gente que no está sanando el cuerpo a través de cirugías o medicamentos. Me refiero a los sanadores que entienden el corazón de la persona, que se conectan con el dolor, con la pena, con el sufrimiento y que no están sanando el cuerpo físico, sino que están sanando el alma. O sea, podría ser viéndolo desde el punto científico un psicólogo también, o Hasta cierto son punto. muy científicos ellos. No del todo. Yo, por lo menos en mi experiencia, conozco eh, psicólogos que combinan la ciencia y la espiritualidad. Y a veces esa combinación resulta bastante positiva y muy a favor. A veces incluso las combinaciones suelen ser como muy oportunas. En realidad depende de la persona y lo que se ha propuesto entregar a través de su servicio, de su trabajo. En este caso podríamos hablar eh, de su vocación. Es lo que la persona se Mm. va a permitir entregar a través de su vocación. Te lo digo porque conozco médicos que son chantas en el sentido de que, le duele la cabeza, tómese esta pastilla. Entonces, no le interesa saber nada acerca de qué es lo que le está ocurriendo a nivel emocional. Mientras que otros dedican mucho tiempo a él. ¿Cuándo empezó esto? ¿Y cuándo se dio cuenta usted de esto? Y entonces entran un poco más en profundidad en la historia y entonces, pero cuénteme eso acerca de su separación. ¿Cómo fue eso? Entonces, cuando la persona logra desahogar emociones, entonces ahí tenemos un sanador. Y Mm. ese sanador puede ser psicólogo, incluso puede ser psiquiatra. Es decir, no todos los psiquiatras son de lo, durmió bien, no durmió bien, entonces vamos a aumentar la dosis, tómese esta pastilla mejor o aumente la cantidad. Es decir, todos no son iguales. Entonces, lo digo porque he visto de todo, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo del sanador, me refiero al que viene a escuchar la historia, al que viene a conocer los hechos, al que viene de alguna manera, viene a develar aquello que el otro quizás no estaba mirando. Entonces se transforma en un soporte, en un apoyo. Todo aquello que es mecánico no entra dentro de la sanación, sino que son procesos. Tiene que ver con la vocación entonces. Va por el camino de la vocación, es decir, ¿por qué razón está eligiendo ayudar al otro? Mm. Bueno, quizás esto lo explique mejor. Hay personas que han estudiado medicina porque sabían que iban a ganar mucho dinero y esa fue su Claro. motivación. Mientras que otros estudiaron medicina sabiendo que iban a salvar vidas, ayudar a Ya. muchas personas. Entonces, esa parte, Ida, creo que es lo que hace la diferencia. Mm. Entonces, uh, yo cómo te respondería a lo que tú me consultas. Te diría, es muy probable que la persona que se esté enfermando y que esté acarreando problemas es porque lo que está haciendo no lo está disfrutando. Lo está haciendo o por compromiso, o por obligación, o porque tiene que llegar con dinero a la casa.
Pero ojo, esto pasa en el ámbito de la salud y pasa en cualquier profesión que tú desarrollas por obligación, cuando la elegiste porque pensaste que ibas a ganar suficiente para mantener tu hogar y a tu familia, pero no era lo que te gustaba hacer. Entonces, esas personas van a estar enfermas igual. Entonces, no importa si estudiaste contabilidad o si estudiaste administración o ingeniería, es decir, te vas a enfermar y lo vas a pasar mal si es que eso lo elegiste pensando en que era un recurso para tener más dinero. O La a veces diferencia con la... también uno piensa que eso era lo que le gustaba y en el camino se da cuenta que no. De hecho, Entonces es lo que empieza a hacer ocurre. el trabajo por obligación y ahí ya Exacto. no da el Algunos resultado. producen cambios en este sentido. Mm. Entonces, aquí siento que es donde se encuentran las diferencias sutiles. Yo he escuchado a mucha gente, por ejemplo, yo hago limpiezas de casa, descargas, ¿ya? Y puedo ir a bancos, instituciones, negocios, etcétera. Cuando voy a hacer las limpiezas, trabajo energéticamente de tal forma que yo no soy de las personas que dicen, oh, esta casa estaba tan cargada que me dolió la cabeza, que llegué deshecho a la casa. Eso a mí no me pasa, ¿ya? Entonces, cuando las personas hacen esto, ¿ya? Y como que necesitan un poco, sufrir un poco con el proceso que están haciendo, yo eso no lo hago. Yo hago todos los procesos y no necesito sufrir. Es decir, si siento que alguien está enfermo del estómago y le puedo ayudar, lo hago, pero sin quedarme con esa sensación de que porque yo atendí a esta persona me enfermé. Yo, en mi caso, nunca he dicho eso y siento que tampoco lo diría. Y no lo digo porque disfruto tanto lo que hago que mi trabajo consiste en ir a descubrir lo que el otro no ve, conectarme emocionalmente, sentimentalmente, pero esa conexión dura el momento que dura la sanación, es decir, mientras estoy en terapia. Después de eso, ¿se acuerdan cuando yo el otro día dije, si uno de ustedes me invita a tomar un café y me empieza a hacer preguntas de sanación, lo más probable es que yo quiera hablar del café, no de cómo es la energía ni cómo se sienten, porque creo que hay espacios distintos. Entonces, cuando yo me reúno con la gente, con los grupos, y trabajo energía y sanación, lo disfruto mucho, porque voy mentalizado y enfocado a eso. Pero si alguien me invita a almorzar, no pretenda que en el almuerzo yo me ponga a hacer canalización y conexiones, porque no es el momento ni es el lugar. Es decir, yo voy a preferir comer ese trocito de carne, disfrutar, ¿no es cierto? Y reírme un rato. Hasta me tomaré la copita de vino y crearemos un momento de compartir. Entonces, cuando una persona trabaja en algo que no le gusta del todo y se siente comprometida a hacer, o lo hace porque tiene que demostrarle algo a alguien, o a sí misma se tiene que demostrar algo, siento que cuando tú haces algo para demostrarte que tú puedes, estás forzando la energía. Yo hago las cosas porque las quiero disfrutar, no porque me tengo que demostrar que soy bueno. Es decir, en mi caso, yo ya lo sé. Y suena egocéntrico, suena así como, ah, este gallo se cree la muerte. Sí, sí, pero a mí no me molesta decirlo. Entonces, al que le moleste escucharlo, trabaje, porque probablemente sientas que lo que te falta, lo que no has valorado de ti, es reconocerte. Si yo puedo decir que me valoro, que me admiro por el trabajo que hago, porque lo encuentro responsable, comprometido, valioso, etcétera, entonces yo me puedo sentir orgulloso de decirlo y no tengo miedo de reconocerlo. Entonces, si alguien me dice, oye, ¿tú te consideras un buen terapeuta? No, bueno, yo soy el mejor. Entonces, ¿por qué lo puedo decir? Porque lo creo, porque lo siento, porque lo vivo, porque lo disfruto. Entonces, si tú eres una persona que lo vives, que lo disfrutas, que para ti es igual de intenso, escucharme a mí te va a resbalar, porque no tiene que ver conmigo, tiene que ver contigo. Entonces, si tú te sientes igual, bienvenido al club de los que somos los mejores, punto. ¿Y qué tiene de malo? Entonces, ¿qué es lo que nos enseñaron? La falsa luz nos enseñó a, no, hay que ser humildes, modestos, no puedes andar reconociéndote tú de esa manera, porque eso se ve soberbio, se ve... Entonces, yo no tengo tiempo para la falsa luz. ¿Ya? Es decir, yo hago lo que hago y lo hago con gusto y sé que el trabajo que realizo es de excelencia y sé que descubro cosas que otros no van a descubrir. Pero yo sí.
Es decir, yo tengo una capacidad, una entrega, un compromiso, una lealtad con lo que hago, que sé que aunque me demore lo voy a encontrar, pero lo voy a resolver. Pero eso es porque yo me creo el cuento para mí mismo. La idea es que cada cual en el área que desarrolle, si viniera aquí un físico, un matemático, un científico de la NASA y me dijera que él es el mejor en su área, yo lo voy a aplaudir. Porque esa es su área. Entonces, si él es muy bueno en cálculo, en lenguaje, en literatura, en escritura, para mí fantástico, pero lo mío es esto otro. Y esto otro yo lo hago bien, lo hago de excelencia. Entonces, no tengo que medirme con otro que se desarrolle en un área diferente. Ni siquiera tengo que medirme con otro que haga lo mismo que yo. Yo podría estar al lado de otros consteladores y los otros consteladores podrían decir que son los mejores del mundo, mientras que yo a lo mejor humilde me siento el mejor de Chile. Bueno, el mejor de Sudamérica. Bueno, en realidad el mejor de la galaxia. Ya. Entonces, cada cual verá hasta dónde le llega la humildad. Entonces, es como, no nos miremos la suerte entre gitanos, es decir, aceptemos lo siguiente. Yo puedo ser muy bueno en algo, y es cierto, pero eso no quita que pueda fallar en algún momento. Esto es parte también de la experiencia. Voy a aplicar el conocimiento hasta donde yo lo tengo, hasta donde yo lo domino. Entonces, si aparece un caso que escapa a mi conocimiento, entonces tendré que aprender de esa experiencia. Tendré que yo crecer con esa nueva situación. Entonces, me bajo del carro de la victoria y asomo una actitud humilde y de aprendiz. Entonces, quizás esto es lo bueno, que cuando me he enfrentado a cosas que claramente están más allá de, yo me tomo mi tiempo para aprender, para estudiar, para conocer, investigo, ¿ya? Y por eso digo, me comprometo con el tema, me comprometo con el caso, porque cuando veo que algo se me escapa y pido ayuda, ojo, yo no trabajo solo, todo el mundo sabe que yo cuento con la Andrea, que, tengo a la Marcela, tengo a la Esté, tengo varios soportes, tengo a Flor Zúñiga, es decir, hay muchos personajes que están en el entorno y que cuando tenemos dudas generamos una red de apoyo. Entonces, no es hacer las cosas solo. Entendamos que hay momentos en los que yo necesito un soporte. Entonces, pastelero tu pastel. Si alguien hace biomagnetismo y acupuntura, adivinen qué. Si yo sé que lo que la persona necesita es biomagnetismo o acupuntura, yo llamaré a la Jessica y le diré, Jessica, te tengo un caso porque necesita este paciente acupuntura. Y así derivaré a las personas que corresponden. Entonces, es entender cuál es tu posición, qué es lo que podemos hacer. Si, imaginen que todo el mundo aceptara esto en su propio hogar y que partiéramos desde lo más simple. Ok, yo puedo barrer, yo puedo ordenar mi pieza, yo puedo hacer mi cama. Entonces, si en esto del trabajo colaborativo los hijos entendieran que un pequeño aporte puede generar una gran diferencia en la convivencia familiar, oye, esto sería extraordinario. Entonces, en vez de tener a los hijos parásitos que están todo el día jugando y que no quieren hacer otra cosa más que solo jugar, y de pronto ocupen una horita para dejar ordenada su pieza antes de seguir jugando, oye, la mamá estaría feliz si este hijo tomara conciencia de la importancia de esa colaboración. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las mamás? Entonces, le tienen que llevar la comida al niño, le tienen que llevar hasta el agua al niño porque el niño no sale de la pieza. Entonces se vuelve ingrato, se vuelve incómodo, se vuelve injusto. Entonces, ¿cómo nos apoyamos? Generemos red de apoyo. Entendamos que todos necesitamos. En mi trabajo, yo tengo contactos en los que confío y con los que me gusta interactuar. Entonces, cuando algo me merece duda o me merece curiosidad, contacto y de la misma manera siento que me buscan. Entonces, me permito generar estos intercambios. Siento que es sano, es bueno. Es bueno porque además nos permite tener otra visión. Hace muy poco, Haroldo estaba insistiendo en
pronto hacer una reunión con algunas personas que hay algunas inquietudes muy específicas. Yo ese tipo de iniciativas las encuentro brillantes. Y qué bueno que alguien se atreva a decir, oye, ¿sabes qué? Me gustaría, tengo estas inquietudes, ¿ya? Y me gustaría contar con estas personas a ver si me pueden ayudar. O sea, tener la capacidad de pedir ayuda, me parece que es necesario. Es decir, no es necesario jugar a estar en esa energía de soberanía. Es cierto, para algunas cosas siento que sí, lo puedo hacer solo, perfecto, pero no es estricto, no es todo el tiempo. Así es que, bueno, he dado una pincelada completamente genérica a todo esto del transgeneracional, yo lo he mencionado muchas veces, ¿ya? En el tema de salud, el transgeneracional también tiene mucha información que aportar, porque cuando se repiten las enfermedades, hablemos de diabetes, hablemos de cáncer, hablemos de anemias, leucemias, hablemos de tiroides, que son como un poco dentro de las más comunes, energéticamente está ocurriendo que una creencia dentro del patrón familiar y que se ha heredado, estoy hablando de una creencia de familia. Entonces alguien me podría decir, pero ¿cómo mi familia va a estar tan equivocada? Y yo le diría, pero mírame, estuve todo cuántos años creyendo en una espiritualidad que me puso muchas trampas en vez de darme soluciones y que cada vez me condicionaba y me limitaba porque se suponía que había que hacer todo bien y todo bueno y todo perfecto a la primera y que no había mucho rango para equivocarse porque eso era mal visto. Y desde el punto de vista energético, tú te puedes equivocar, aprender del error, levantarte, corregir. Entonces, siento que entre energía y espiritualidad las diferencias son tan notorias que hoy día siento que puedo ver ambas, que aprendí de una y aprendí de la otra. No podría decir que la espiritualidad es mala, porque gracias a la espiritualidad y gracias a esas experiencias, a jugar a ser el bueno, terminé por comprobar muchas de las cosas que hoy día puedo explicar con manzanita y con lujo de detalle. Y le puedo dar una argumentación concreta, sólida del por qué. Entonces, si no tuviera el conocimiento espiritual, no podría tener la contraparte. Estoy diciendo que es muy importante vivir todas las experiencias. Entonces, si yo les dijera, no vayan por el camino espiritual, no vayan a misa, no vayan a rezar, no se confiesen con el cura, yo mismo me estaría contradiciendo porque yo, ¿de dónde saqué el aprendizaje? De conocer toda esa realidad. Entonces, sería muy injusto que yo dijera, esto es bueno, esto es malo. No me siento con ese derecho. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería mi invitación personal a ustedes? Es, escucha tu corazón y haz todo lo que tu corazón te diga. Y te puedo asegurar que tu corazón no te va a fallar. Yo me puedo equivocar, yo te puedo fallar, pero no tu corazón. Y si tu corazón te dice que el camino es por las nubecitas blancas, entonces no dudes y ándate por las nubecitas blancas. Y si otro dice, no, yo prefiero portarme mal, prefiero ir a la fiesta, prefiero tomarme el cacho de chicha y la empanada, eso es alcohol, América, Sergio, para los que están fuera. Es como ir a tomarse un trago con una rica comida. Entonces, claro, los que quieran ir a vivir esa experiencia y irse por ese camino y pasar por las fiestas, la bohemia, los cantos, los bailes, o sea, háganlo. Les puedo asegurar que hay gente que necesita la misa del domingo y que hay gente que necesita estar bailando. Y que no hay error ni contradicción en estar viviendo una a la otra. La importancia de ser libres. Esto es a lo que apelo. La energía todo el tiempo nos invita a ser libres, no a creer que una cosa es mejor que la otra, porque eso no es cierto. Entonces, cuando tú te veas creyendo que estás eligiendo algo porque es mejor que lo otro, déjame decirte que no. Si alguien me dijera, Carlos, que yo prefiero el día, y yo te diría, bueno, sin la noche no podrías descansar. Es tan simple como eso. Puedes preferir el día, pero no sabes lo agradable y lo rico que es dormir y descansar en la noche. Entonces, no, pero es que yo prefiero la luz. Y yo le digo, sí, perfecto. Pero si solo te quedas en la luz, ¿cómo podrías disfrutar de un cielo estrellado sin la oscuridad?
Entonces, estoy diciendo la importancia de estar abiertos a creer en nosotros, a vivir todas las experiencias y dejar esa tontera de ponerle categorías del bien y del mal, porque no es cierto. Todas las veces que yo lloré, que estuve triste, que fui abatido, viví un duelo, perdí un familiar, un ser querido, cuando lo pude ver en otro, no tenía que preguntar cómo se sentía, porque se entiende perfectamente después de haber vivido un duelo, cuando ves a alguien que lo está viviendo, no tienes que preguntar, conoces exactamente la experiencia, entonces eso te permite ser empático con personas que tú voluntariamente elijas para que sean tus protegidos en ese minuto. Entonces, estoy diciendo que es tan hermoso sufrir, ojo con lo que estoy diciendo, puede ser tan hermoso sufrir como estar feliz y alegre. Si sé ocupar la tristeza, la incorporo y la puedo aplicar para momentos especiales donde las familias estén pasando momentos difíciles. ¿Qué es lo que me permite entender y amar a un paciente? Porque yo al paciente le puedo decir te amo con todas sus letras, que probablemente aquello que estamos trabajando es una experiencia que también he tenido que experimentar de alguna manera. Entonces, la invitación concreta es, no teman a enamorarse, no teman a sufrir, no teman a vivir, no teman a equivocarse, permítanse experimentar la vida con todo lo que tiene. Y entonces, solo entonces se van a dar cuenta de lo libres que son. Entonces, si se sienten que están eligiendo algo y despreciando otra cosa, no es necesario. No es necesario despreciar nada. Hasta que un niño no pruebe el vegetal y se dé cuenta en ese minuto que no le gusta el vegetal, el prejuicio que puede tener por cómo se ve esa comida lo podría hacerse perder algo muy valioso. Y lo más interesante, y esto grábenselo, cuando se trata de espiritualidad, el camino es uno solo, la luz. Y no hay otro, el bien. Y no hay otro, es solo el bien, es la paz, la armonía, la tranquilidad. Entonces, nos gusta o no aceptarlo. Cuando nos hablan de la luz y del bien, nos encasillamos en una ruta que siempre es la misma. Pero, volviendo al ejemplo del niño y las verduras, el niño a los 3, a los 4, a los 5 años probablemente rechace la verdura. A lo mejor no está dentro de sus favoritos. Pero va a llegar un momento de la adolescencia en que la niña va a elegir la lechuga, esa que rechazó en la infancia y que no le gustaba. Pero como ahora cambiaron sus intereses y que le gustaría verse más fina, más delgada, entonces su gusto por la forma de alimentarse incluso podría cambiar. Lo que tiene la energía es que todo vale, es decir, vale que rechaces la verdura y que luego la ames. Mientras que la espiritualidad siempre te dice, no, siempre lo bueno, siempre lo mejor, siempre lo bonito, siempre la armonía. Entonces te castiga al condicionarte. Estoy diciendo que podemos rechazar, sí. Estoy diciendo que podemos ser rechazados, obvio. Y que rechazar, decir no quiero, basta, esto no lo aguanto, esto no lo tolero, no te va a convertir en una mala persona. La espiritualidad te dijo, sé empático, ponte en el lugar del otro, ayúdalo. Tarde o temprano te puede tocar a ti, y más encima te amenaza. Y yo no creo eso. Siento que en esta libertad, en esta capacidad de tomar decisiones, de elegirnos una y otra vez, jamás nos vamos a convertir en malas personas por elegirnos a nosotros. No sé si entendieron lo de los dobles, los maestros. A lo mejor podríamos hacer un ejercicio en la siguiente reunión para entender cómo funciona.
Pero para eso necesitarían conocer las fechas de nacimiento de su padre, su madre, sus hermanos. Es decir, tendrían que construir un árbol genealógico para que pudiéramos responder. No expliqué lo de las diferencias de 10 días adelante, 10 días atrás. Aquí hay otro tipo de analogía que se hace cuando se configura el transgeneracional y miramos el árbol genealógico para ver con quiénes somos dobles. Entonces, es muy interesante, muy, muy interesante. Pati, levantaste la mano, ¿eso es una pregunta o fue un accidente? Asumo que fue un accidente. Ay, sí. Carlos, yo quería preguntarte algo. ¿Qué pasa América. cuando en una familia nace un bebé 20 años después, en la misma fecha, o un día después de la misma fecha del hermano, o de un día, o como 30 años, no, como 30 años después de un hijo? Claro, no importa el tiempo. Según el transgeneracional, lo que importa es el rango de fechas. Entonces, cuando el día es exacto, se llama heredero universal. Cuando hay diferencia de un día, puede ser maestros o dobles. Ahora, ¿qué es lo que se hereda, América? Se hereda una parte de la experiencia que quedó inconclusa. Así es que habría que entender qué es lo que le tocó vivir al hermano o a la persona que está, porque puede ser hermano, puede ser primo, puede ser un nieto, puede ser un bisnieto. En términos del transgeneracional, puede ser cualquier tipo de parentesco. No está condicionado solo a padres e hijos, sino que queda abierto. Puede ser doble de un primo, puede ser doble de un tío, puede ser doble de un bisabuelo, de un tatarabuelo incluso, si tienes la información adecuada. ¿Y qué pasa cuando son gemelos? ¿Lo mismo? Exactamente lo mismo. Heredan los gemelos. O sea, supongamos que alguien murió un 20 de enero, como dábamos en el ejemplo, y luego nacen gemelos el 20 de enero. El solo hecho de que ambos hayan nacido el 20 de enero, automáticamente ambos heredan parte de la vida de aquel antepasado que quedó atrás. Ahora, no existe el azar. Para que estén apareciendo gemelos en esa fecha, es muy probable, así lo dice el transgeneracional, que probablemente lo que haya que resolver se tenga que resolver de a dos y que por eso aparecen gemelos. Gracias, Carlos. Yoka. Yo nací el 19 de octubre y tengo una hija que nació el 18 de octubre. Están conectadas. Claro, ahí están conectadas. Entonces, cuando se trata del mismo tiempo, entonces hablamos de dobles por línea maestra. Es decir, esto es interesante, lo voy a explicar con más detalle. Ser doble por línea maestra, el que se repita la fecha tan cercana como en tu caso, Pásame el cargador, permite hay dos movimientos que se pueden dar. ¿Ya? Entonces, supongamos, Yoka, que tú hubieses tenido una experiencia de alcoholismo dentro de tu vida. Esto a modo de ejemplo. Voy a poner el alcoholismo como un ejemplo porque se va a entender al tiro. O sea, no es al azar que estoy eligiendo como el alcohol como un ejemplo. Y supongamos entonces que tu hija nace con un día de diferencia. Entonces, eso la vuelve maestra. Entonces, un maestro viene a corregir y a sanar un aspecto no resuelto del pasado. Entonces, la gracia que tiene el maestro es que el maestro puede elegir. Puede elegir ser doble o puede elegir ser maestro. ¿Qué significa esto? Que tu hija podría vivir la experiencia del alcohol, igual que tú, para mostrarte cómo te veías tú cuando estabas alcoholizado. El maestro puede elegir el opuesto.
Es decir, tú eres la alcohólica de la familia y ella elige abstenerse de beber alcohol o de probar una gota de alcohol. Entonces, te muestra cómo habría sido tu vida si tú nunca te hubieses alcoholizado. Entonces, ¿cuál es el propósito del maestro en el transgeneracional? Darte un ejemplo de cómo vivir mejor la vida. Entonces, lo puede hacer por la misma vía que tú elegiste o la puede cambiar. Eso no lo hace cualquiera. Ahora, esto en un caso, en un ejemplo extremo, por eso digo que patrones de repetición, ¿ya? Pero hablemos desde otro punto de vista, ¿ya? Sacamos el ejemplo del alcohol. Hablemos de la soltería. Una mujer que se queda sola, una mujer que forma familia, es decir, el patrón siempre puede repetirse, y que es lo que la mayoría de las veces ocurre, se repite, ¿ya? Pero también podría ocurrir el opuesto complementario. Es decir, hacer en su experiencia, tomar actitudes completamente diferentes a las tuyas. Es lo que le permite a las personas decir, yo no voy a ser igual que mi mujer. Ahora, esa frase, cuando no se es doble o cuando no se es maestro, energéticamente representa una carga. Porque lo que hemos visto en la constelación es que cuando una persona dice eso y no es doble, y no es maestro, y no tiene nada que enseñarle al otro, lo que va a hacer en realidad es repetir un patrón igual. Se repite el patrón de alegría, si es que fuera una mujer inversionista, de negocio, empresaria, o se repetiría un patrón de dolor si la persona ha sufrido, ha llorado, se ha lamentado mucho. Entonces, aquí, en términos de energía, esto se vuelve interesante. Y ahí hay muchas cosas más que podrían como abrirse en relación a este tipo de información. Gracias. Genial. Carlito, ¿y cuánto es la diferencia de día en cuanto para un maestro? 10 días. 10 días antes o 10 días después. En los dobles también. Muchas gracias. Esa es la pregunta En que los había dicho dobles mi también. anterior. Y los Ya, maestros. sí, en los dobles también. Esto quiere decir que si alguien nació un 18, vas a ser doble con todos aquellos que nazcan del 18, 19, 20 y hasta el 28. Ahí hay 10 días adelante o 10 días atrás. Que todos aquellos que hayan nacido desde el 9, 10, 11, 12 hasta llegar al 18. Es decir, son 10 días para atrás, son 10 días para adelante. Esa es la manera de identificar en el transgeneracional los dobles y maestros. Entonces, yo soy doble con mis hermanos, por ejemplo. Tengo hermanos, mis 2 hermanos menores son de septiembre. Y yo soy de marzo. Entonces, con ellos yo soy doble. Calzamos en las fechas, en los rangos de fecha. Así es que, o yo les puedo enseñar algo, o ellos me pueden enseñar algo. Hola, hola Sergio. O sea, tú me tienes que decir hola, Carlos, porque tú eres Sergio. Hola Carlos, perdón. No, hola Carlos. No, es que de tanta gente que luego está, me llama la atención ahorita así por decir en horóscopo Cáncer y por decir y del 20 de julio que más o menos por decir a mí haga de cuenta que fui el único hijo, ¿no? Pero decía mi mamá que en aquel entonces no me puso el nombre de mi papá porque había muchos, tenía tíos y primos en ese entonces, pero ahí sí como que se corta algo ya de un lazo paternal. Correcto, correcto. Cuando ella toma la decisión de no usar el nombre de tu papá y de todos los que ya se habían llamado igual, y te cambia el nombre, lo que ella está haciendo es dar una nueva dirección al árbol genealógico. Es como, ya, está bueno con estos, ya hicieron suficiente, tuvieron tiempo para resolver sus asuntos, ahora viene Sergio, que tiene la oportunidad de crear una nueva realidad. Ah, ok. Sí, me llamó la atención porque a veces créame que cambiando tantito un poquito de tema, pero como que siento que
sí me tocaba a veces como que otro nombre, a veces sí me hubiera gustado haberme llamado como mi papá, se oye medio contradictorio decirlo, pero mucha gente decía, pues, ¿por qué no le pusieron igual como mi papá, que se llamaba José? Pero le digo, mi mamá decidió, es que ya hay muchos Josés, entonces por eso se va a llamar, cambiaron el nombre completamente. Qué bueno. Ahora, es bueno por dos cosas, Sergio. Primero, porque al cambiarte el nombre, cambia tu dirección, ¿ya? Y es bueno que tú sientas que te habría gustado llamarte José porque estarías reconociendo que lo que hicieron los Josés al final resultó bien. Es decir, puedes admirar a tu padre por alguna razón, la que sea, lo que significa que los Josés cerraron un ciclo y bien. Y por esta razón ya no es necesario volver a repetirlo. Por eso aparece un nuevo nombre que cambia la ruta. Así es Wow, que, sí. ojo. Sí, sí, sí. Claro, porque si te hubiese gustado llamarte José, significa que hay motivos para honrar lo que ellos han hecho o lo que han resuelto. Es una buena señal. En el transgeneracional es una muy buena señal. Ah, ok. Y nada más así de rápido, referente a la fecha o día de nacimiento, julio 20, independientemente que el horóscopo cáncer y eso, ¿qué opina de esa, tanto del mes como del día? Claro, tú serías doble con los que nacieron en diciembre. Entonces, tendrías que empezar a mirar quiénes de tu familia nacieron en diciembre y con cuáles de ellos podrías ser doble. En términos energéticos, podrías encontrar información o patrones comunes, ¿ya? Es interesante. O sea, sí, en realidad es muy interesante. Porque uno puede abrirse a entender otras cosas que ocurrieron de la familia, que ahora que las miro hacia el tío, el primo, no sé, cualquier otro familiar, y si siento que estoy experimentando cosas similares, entonces ya por lo menos me queda claro de dónde viene la información. Y puedo mirar si esa historia que ya conozco fue favorable o fue desfavorable para entender si me va a tocar difícil, puedo transformar esto a positivo, o si ya viene positivo y me toca disfrutarlo. Sí. Ah, muy, muy buena respuesta, de verdad, muy, muy buena respuesta. Carlos, una consulta, y si toca con varias personas, por ejemplo, mi hijo mayor, el Cristian, nació en mayo, entonces a él le correspondería 6 meses de diferencia, vendría siendo con mi papá y mis 2 hermanos. Si son 3 personas, eso quiere decir que... Y más, Quiere porque decir que los tres están conectados, literalmente. es decir, serían los 4. Todos los que entren dentro del rango de fecha. Wow. Sí. Entonces, la pelotera ahí va a ser entre todos. Es decir, todos van a enseñar, todos pueden enseñarle algo al otro y viceversa. Es decir, se transforman en dobles. Entonces, la gracia de los dobles es que finalmente te muestran algo que puede transformarse para mejor o entender por qué fue tan difícil. Así es que la Jackie puso ahí que el Willy está de cumpleaños el 5 de abril. Y del 5 al 14, las mellizas, hay 9 días. Eso significa que efectivamente ahí son maestras. Pero ojo, es viceversa. Eso significa que el Willy les puede enseñar a ellas y ellas a él. Las líneas maestras no van en orden cronológico. O sea, yo podría tener en mi línea maestra a mi hija y mi hija podría enseñarme algo que yo no sé. O yo como padre ser el maestro de mi hija. Y puede ser que para una etapa de la vida yo le enseñe algo y para otra etapa de la vida ella me enseñe algo. La gracia de los maestros es que van a compartir experiencias con afinidad. Entonces, sean positivas o negativas, lo bueno es que se pueden transmitir y son directas. A nivel celular va en la sangre. Esto significa que no necesito hablarle. Por eso yo en algún taller
con el grupo de Viña, de Concón, explicaba que la Yoka en algún momento me dice, oye, esto a mí me habría gustado saberlo antes, porque esta información, si yo lo hubiese sabido antes, la habría podido comunicar a la familia, a mis hijos, a mis nietos, etc. Y yo le digo, relájate, eso ni siquiera es necesario. Todo aquello que tú te das cuenta hoy día, tus células de tu cuerpo cambian. Y si tus células, en el caso de la Paulina Ginesta y su hija, Paulina, todo lo que cambia hoy día y que tú aprendes hoy energéticamente y que te das cuenta ahora, tus células internas cambian. Y como tienes una conexión con tu hija, esa información que tú actualizaste se actualiza en las células de tu hija, aun cuando tu hija no haya escuchado nada de lo que tú aprendiste. La transferencia energética es inmediata y por eso estamos conectados a nivel celular. Entonces, ¿necesitas tú sentar a tu hija y darle una clase de lo que has aprendido? La respuesta es no. Yoka, no es necesario transmitirlo verbalmente, porque la información nunca se ha transmitido verbalmente. La información se transmite a nivel celular y es energía, es vibración. Y por eso esto es tan importante. Porque cada vez que entendemos algo y nos liberamos de algo, ese otro que está conectado conmigo va a recibir la información de manera directa. Cuando aplique la información, eso ahora es responsabilidad libre de él. Él sabrá cuándo la ocupa. Pero lo más interesante de las constelaciones es cuando un padre abandona a una hija y la hija no lo conoció. Sin embargo, aquellos que han tenido la oportunidad de conocer al padre que abandonó y a la hija que nació de este padre, ellos pueden ser testigos directos de que el padre y la hija son iguales, actúan igual, caminan igual, tienen los mismos gestos, pero ¿cómo si la hija no lo conoció? Bueno, no lo conoció, pero las células de ese padre, como van modificándose con el tiempo, la hija se va actualizando junto a él, aunque estén separados y no se conozcan. Así es que ni se imaginan lo hermoso que puede llegar a ser. Carlos, te iba a contar de mi hijo que es el cuarto, o sea, mi hijo lleva el nombre del bisabuelo, abuelo, papá, hijo. Y él no quiere llamarse igual. De hecho, se molesta cuando le dicen del nombre. Usa un diminutivo del nombre. Entonces hay como un rechazo ahora. La última vez que conversé con él no quiere llamarse así. Y nació 9 días antes, o sea, en el de agosto. Él nació el 7 de agosto y el abuelo nació el 15 de agosto. Hay 6 días de diferencia. Entonces, están Claro. directamente conectados. Pero ojo, mira, este es el secreto. Lo que el abuelo rechazó de él es lo mismo que él está rechazando en este minuto. Eso es lo que se repite. No te El escuché abuelo nada, Carlos, porque tampoco se cortó. habría querido llamarse así. Se cortó, Carlos. No te escuché nada de lo que hablaste. Sí, se Lo repito. Lo repito. Lo que el abuelo rechazó de sí, tu hijo lo está repitiendo. Entonces lo rechaza de sí mismo. Entonces quieren hacer un cambio. Entonces aquí ese sí es donde yo digo, la dinámica de constelación podría mostrar el porqué de ese rechazo. Y si se entiende el porqué y se resuelve, si lo resuelve ojo, esta parte es la más interesante, si lo resuelve tu hijo, queda resuelto para el abuelo. Si lo resuelve el abuelo, queda resuelto para tu hijo. Es decir, no importa cuál de los dos lo resuelva, el que lo resuelve inmediatamente le comunica al otro que está resuelto. Y es energético, no es mental. Ok. Muchas gracias, Carlos. Y aquí la constelación te ayuda a este proceso. Como de las herramientas, esta es la más indicada. Bien, Sonia. Carlos. Carlos, te quiero hacer una consulta.
En el caso mío, tengo una hija que nació 26 de enero y el papá de ella tiene fecha 26 de marzo. Y Hay con los 3 meses de diferencia. enero, febrero, 2 meses. Con los dos tengo como los mismos conflictos. Entonces, te quería preguntar qué relación hay ahí. Claro, energéticamente hay una conexión por el día, es decir, se repite una parte de la historia, y si tú me estás hablando de rechazo, lo más probable es que se esté repitiendo el tipo de rechazo. Entonces, si tu hija rechaza al padre, es probable que el padre rechace a su madre. Serían las líneas de espejo de repetición, de patrones. Entonces, yo lo que trabajaría, mira lo que te voy a decir, yo constelaría la relación de él, en este caso el padre, con su madre, y te apuesto que se resuelve eso y el conflicto que tiene tu hija con el padre se resuelve también. Se te termina. Porque están conectados, están heredando el conflicto, pero estoy seguro que no es de tu hija. Ya, ya. Gracias, Carlos. Tenemos temas para constelar. Así que Carlito, eso. ¿sabes lo otro que te iba a decir? Que mi hijo también tiene unos sueños súper extraños, como de que lo torturan. Me explicaba él. Y el papá Claro, el papá estuvo en la época de la dictadura también, haciendo trabajo en ese sentido. Entonces yo no sé si los sueños van involucrados con eso. absolutamente sí. Claro, porque en el fondo Y puede tu ser eso hijo está... también del rechazo al nombre. Puede ser eso Correcto. también, ¿o no? Tu hijo, claro, está rechazando el nombre porque ese nombre le trae pesadillas que no tienen que ver con él, tienen que ver con un pasado que él no vivió, pero energéticamente siente lo que el otro siente. Entonces, mira qué interesante sería mostrarle que lo que le pasa porque el otro sufrió por eso. Y vuelvo a insistir, aquí la constelación nos entregaría datos. Bien, queridos. Gracias, Carlos. Sí, se pasó la hora, pero bueno, igual siempre vale la pena aclarar, contar. Carlito, ¿podría ser lo último? Claro, Lilia, dale. Gracias y disculpa porque llegué como tarde, pero siempre encuentro muy interesante todo tu tema. Mira, me surge una pregunta. Mi hermano mayor se casó con una señora, digamos que su cumpleaños es la misma fecha de nuestro hermano del medio que falleció. ¿Hay alguna conexión ahí en eso? Sí, sí existe. Sí existe, porque si ella tiene una conexión con un hermano energéticamente, parte de la información que tenía que comunicarse entre el hermano y él va a llegar a través de la pareja que eligió. Entonces, ahí se generan puentes. Eso el transgeneracional no lo explica muy bien, pero yo lo he visto muchas veces en constelación. Es decir, los puentes energéticos. Cuando alguien que no necesariamente pertenece al clan familiar, pero que se une al clan familiar a través de un vínculo de matrimonio, supongamos que yo establezco un vínculo con una pareja y esta pareja tuviera una fecha de nacimiento similar a la de mi madre. Ojo con esto. Entonces, en el caso, la pareja, en similitud con la fecha de nacimiento de mi madre, va a traer una parte de la historia de mi madre para que yo la resuelva, pero con mi pareja. Entonces, aquí es lo mismo. Él, a través de su pareja, puede descubrir o revelar algo que tenga que ver con su hermano que ya no está. Y sí, existen puentes energéticos que nos vienen a mostrar información.
Así es que eso, queridos. Para mí ha sido un placer. Los veo el día martes y que nos vaya bien. Abrazos virtuales. Os quiero, os amo, os adoro. Si tengo un hijo, le voy a poner Carlos. Gracias, Carlito. Ándale. Chao, chao. Chao, Que estén Carlitos, muy bien. gracias. Chao, Sonia. Chao, hermana. Chao, Yoka. Chao, Chao, hermana. Pauli. Chao, hermana. Linda. Chao, Carlitos. Chao, Chechi. Chao, Chao, Carlito. todos. Chao, Chao, chao. 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 Que estén muy Chao a bien. todo el grupo. Chao. Chao, chao. Ya se aprende, Carlos.